Hi, everyone. Hola a todos. Thank you. Muchísimas gracias por unirse hoy a AIGA Baltimore y a SODA, Society of Design Arts, por este evento en línea con Rafael Cardoso. Queremos que nos digan de dónde están, en qué países están. Sabemos que tenemos personas de diferentes regiones, así que pueden saludarnos por el chat. Mi nombre es Raquel Castedo, soy miembro tanto de AIGA Baltimore y de SODA, que significa Society of Design Arts, Sociedad de Artes del Diseño. SODA se fundó hace 15 años en Baltimore. La fundó un grupo de profesores, estudiantes y profesionales del diseño voluntarios. A todos les apasionaba las historias múltiples de las artes del diseño, entre ellas el diseño gráfico, la ilustración, la arquitectura, los libros de arte, la fotografía y muchos más. SODA ha hecho más de 100 programas para explorar diferentes temas. Si quieren saber más, pueden ir a nuestro sitio web en sodabaltimore.com y se pueden suscribir a nuestra lista de mails para saber cuáles serán nuestros futuros eventos. En el sitio web verán que desde 2019 hemos sido coanfitriones con AIGA Baltimore en diferentes eventos para construir una comunidad interesada en la historia del diseño y su impacto en la vida contemporánea. Si quieren ayudarnos a planificar, investigar y presentar programas, por favor pónganse en contacto con nosotros. Este evento es parte de una serie de eventos virtuales sobre diseño latinoamericano y vamos a viajar en el tiempo para aprender de estas historias latinoamericanas. Y vamos a tener la participación de historiadores destacados que nos van a ayudar a aprender sobre los cambios económicos, políticos y sociales en el diseño latinoamericano en los últimos siglos. Hoy estamos muy emocionados de tenerlos aquí y es un evento que no hubiera sido posible sin nuestros socios, así que muchísimas gracias a IGA Unidos, a la Universidad de Stevenson, al Centro Cultural Vancouver Latinoamericano y a la editora Blucher por estar aquí con nosotros. Para los participantes en Brasil, pueden ir al chat y encontrarán un código de promoción especial para el sitio web de editora Blucher, donde está el catálogo del libro Una introducción a la historia del diseño de Rafael Cardoso, que es un libro muy bueno porque tiene una perspectiva brasileña sobre este tema. Muchísimas gracias a todos los voluntarios que se involucraron en este evento porque ha sido una producción muy grande a la que no estamos acostumbrados y no hubiéramos podido hacerlo sin su ayuda. También queremos agradecer a nuestras intérpretes, Julieta Méndez, Laura Lafuente, Meg Batalla y Michelle C., que van a traducir este evento a portugués y al español. Ahora me gustaría presentar a Valerie Anderson, la presidenta de AIGA Baltimore, que les contará un poco más sobre AIGA. Bienvenida, Valerie. Gracias, Raquel. Como dijo Raquel, soy Valerie Anderson y soy la presidenta de AIGA Baltimore. Así que bienvenida Frances Miller, que va a ser la próxima presidenta, porque yo voy a terminar mi mandato prontamente. Somos parte de la Asociación Profesional de Diseño. Pueden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram, y si nos etiquetan, por supuesto que compartiremos sus imágenes si usan el hashtag AIGA Baltimore. Quería realmente agradecer a Raquel, muchas gracias por haber organizado esta serie de eventos. Has invertido miles de horas voluntarias para llegar a este lugar y realmente es muy especial para mí porque yo viví en la República Dominicana por muchos años, así que ver que esta historia sobre el diseño latinoamericano es muy emocionante para mí. Sobre todo en este último de mis 10 años de trabajo en IGA.
Y también, como dijo Raquel, queremos agradecer a todos nuestros socios y patrocinadores y a las intérpretes por hacer posible este evento y por supuesto a nuestro orador invitado, a Rafael. También quiero tomar un momento para agradecer a nuestro asociado de Columbia, Maryland. Les voy a poner el sitio web indigoprint.com en el chat. Y los animo a que entren porque nos han apoyado durante muchos años, han sido nuestro patrocinador principal. También quiero agradecer a los miembros y a las líderes nacionales de AIGA Baltimore que están aquí hoy y a nuestra junta directiva por haber invertido tanto tiempo para hacer posible este evento. Entonces, ¿qué es AIGA? Tal vez se pregunten. Somos la asociación de diseñadores profesionales más grande del mundo para trabajar sobre el diseño a nivel global y a nivel local y para aprender los unos de los otros durante toda la carrera. Tenemos más de 20 capítulos y algunas de nuestras iniciativas tienen que ver con el diseño para la democracia, para el bien, las necesidades de las mujeres, iniciativas para quienes están recién empezando y pueden saber más sobre nuestra asociación en nuestro sitio web. Siempre queremos la ayuda de los voluntarios, así que si quieren ayudar a la junta directiva para los eventos que hacemos mensualmente, también tenemos trabajo a nivel de redes sociales y de comunicación, así que se pueden contactar con nosotros si les interesa ayudarnos. Y también voy a poner la información en el chat para esto. Si todavía no son miembros y quieren asociarse, pueden entrar a nuestro sitio web para asociarse desde cualquier parte del mundo. Antes de pasar a la siguiente parte de este evento, también quiero contarles que el lunes tenemos un nuevo evento sobre la comunidad asiática y del Pacífico, por el mes de la comunidad asiática del Pacífico. Vamos a hablar con profesionales del SEED Project, así que esperamos tener una mejor comprensión de las formas en que podemos brindarle apoyo a esta comunidad en nuestra nación. Así que el lunes a las 6:30, hora central, se pueden unir a nosotros en ese evento. Antes de pasar la palabra a Natacha, quiero recordarles que este evento sigue el código de conducta de AIGA que está en nuestro sitio web, así que pueden hacer sus preguntas en la parte de preguntas y respuestas que está en el Zoom. En el chat vamos a poner los enlaces que sean importantes y también los comentarios que tengan. Así que le paso la palabra a Natacha de AIGA Unidos. Muchas gracias, Valerie. Hola a todos, a todas. Represento a AIGA Unidos, que es una colaboración multicapítulo que crea un espacio para potenciar y celebrar las vidas, el trabajo, las historias y las necesidades de los creativos con herencia cultural latina e hispana. Compartimos sus historias y su trabajo con el mundo y estamos hablando con todos ustedes. Por favor, únanse a AIGA Unidos, a la familia. Estamos unidos para todos ustedes. Voy a compartir con ustedes en el chat los enlaces a nuestras redes sociales y esperamos que disfruten de nuestro evento hoy. Le vuelvo a pasar la palabra a Valerie. Gracias, Natacha. Voy a presentar a Rafael. Muchas gracias a Natacha por la colaboración con Unidos y muchas gracias, Valerie, por contarnos un poco más sobre AIGA. Gracias a todos. Realmente apreciamos que estén aquí uniéndose con nosotros. Y antes de presentar a nuestro orador especial, quiero contarles que este evento va a durar 1 hora y como dijo Valerie, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Así que si tienen alguna pregunta, les pedimos que las pongan en la parte de preguntas y respuestas. Y
siéntanse libres de hacer la pregunta en cualquier idioma, en el idioma que quieran, porque los vamos a traducir al inglés si es necesario. Es mi honor presentar a este orador, soy una gran fan de su trabajo, tengo muchos de sus libros en mi biblioteca, de hecho. Rafael Cardoso es historiador y escritor, es el autor de muchísimos libros y ensayos sobre la historia del diseño en Brasil y también trabaja para la prensa de Brasil y de Alemania. Ha curado grandes exhibiciones en el Museo de Arte de Río, en la Pinacoteca de Sao Paulo y el Somerset House en Londres. Han traducido sus libros al alemán, al holandés, al español y al italiano. Cardoso es actualmente miembro del programa de posgrado en Historia del Arte de la Universidad de Río de Janeiro y también investigador en la Freie Universität de Berlín. Su nuevo libro, Modernidad en Blanco y Negro, presenta una visión del arte moderno y del modernismo en Brasil. Estamos muy emocionados de tenerte aquí con nosotros hoy. Bienvenido, Rafael. Gracias, Raquel. Voy a primero compartir mi pantalla. Díganme si ven la pantalla. Sí, la vemos, perfecto. Quiero comenzar agradeciendo a IGA Baltimore y a Society of Design Arts por la invitación y especialmente a Raquel Castedo por el trabajo fantástico que ha hecho para organizar este evento. Y debido a que tenemos poco tiempo, decidí leer un texto escrito porque hay muchísimo material, como ven en las imágenes, pero creo que eso nos va a hacer concentrarnos mejor. Voy a hablarles acerca de un libro que ahora puse la estructura aquí en pantalla como para poder ver qué es lo que vamos a estar observando. Esto es solo parte de una imagen más grande, pero es una parte esencial. Nos vamos a concentrar en el tercer capítulo, la imprenta en la vida moderna, que analiza el papel jugado por la prensa periódica, la imprenta, el diseño, las artes, en la modernización de la cultura visual en Brasil entre 1900 y 1930. Este tema fue prácticamente el punto de partida para la investigación del libro y el argumento que se desarrolló se basa en gran medida en materiales extraídos de revistas ilustradas. Lo que quería hacer con este tercer capítulo es centrar la atención en estas revistas, utilizándolas no solo como fuente, sino examinándolas como objetos de estudio por derecho propio. Pueden ver aquí algunos de los puntos principales que trato de transmitir en este libro. El tercer punto es de particular importancia para nosotros hoy, ya que el libro sostiene que en el contexto brasileño, el inicio de la modernidad en la cultura visual ocurrió antes de lo que se reconoce generalmente como modernismo artístico. Para alguien que mire el material por primera vez, como muchos de ustedes seguramente van a estar haciéndolo, parece algo obvio. Algunas de las imágenes que vamos a ver hoy, producidas entre 1900 y 1910, son muy modernas para su época. Fueron producidas hace una década o más antes del resto de los esfuerzos históricos de artistas como Malfatti, Do Amaral, Di Calvalacci, Vicente Dorrego. Estos y otros artistas llegaron a la mayoría de edad en una cultura que ya estaba impregnada con ideas del modernismo, de todo lo moderno. Gran parte de lo que generalmente se alababa como vanguardia era la pintura y la escultura, pero era mucho más tranquilo comparado con el trabajo que se realizaba comercialmente y que era consumido por los artistas plásticos en su existencia cotidiana. Este es un punto histórico muy importante. El libro sostiene que estas expresiones de la cultura visual en los medios gráficos no habían sido reconocidas previamente como modernas, debido a una comprensión elitista del modernismo, que otorga un premio al llamado arte mayor como el estándar a priori. En el contexto brasileño, al menos, esa pretensión es falsa, evidentemente falsa. Comencemos entonces después de 1900, con la llegada del Art Nouveau en Brasil, después del éxito internacional enorme que tuvo en la Exposición Universal de París. Art Nouveau, que literalmente significa el nuevo arte, se apoderó de Río de Janeiro, que entonces era la capital de Brasil, entre 1900 y 1914. Estaba en todas partes, tanto como estilo como una etiqueta. Como término,
ganó acepciones muy peculiares en Brasil y llegó a ser sinónimo de cualquier cosa novedosa o contraria a lo tradicional o a lo convencional. Como estilo, el ámbito en el que ganó mayor visibilidad y expresión fue en lo impreso. Estas son 3 de las principales publicaciones periódicas que se publicaron en Río durante la primera década del siglo XX. Ateneida, que la ven a la izquierda, que duró menos de un año, en 1903. Cosmos, que es la que está en el medio, que circuló de 1904 a 1909, y Renascença, a la derecha, de 1904 a 1908. Cosmos y Renascença son revistas magníficas que no lograron superarse en cuanto a la calidad de impresión que tuvieron hasta la década de 1950. Eran revistas de lujo, dirigidas a una audiencia elite, pero jugaban un rol vital estructurando las condiciones comerciales y técnicas, así como reuniendo los recursos humanos necesarios que iba a dar lugar a nuevas revistas para otra audiencia en la década de 1910. Comencemos con Ateneida, que se puede tomar, para usar un término vanguardista, casi como un manifiesto de este nuevo arte. Es lo que hoy llamaríamos una pequeña revista que duraba 10 números o solo 7 en la práctica, ya que los últimos 3 en realidad se publicaron como una única edición especial. Los principales impulsores fueron Helios Zillinger, van a ver la foto de él en el medio, y Traiano Chacón, cuyo retrato se ve a la derecha. Chacón, el editor, era el que tenía los fondos y las conexiones, pero Zillinger era el que tenía el espíritu. El artista, que descendía de una familia de inmigrantes alemanas, pasó los años entre 1896 y 1901 en París y Múnich, en donde estudió con Anton Ashby, posiblemente también con Franz von Stutt, y entró en contacto con la revista Jugend. Zillinger era conocido en Río por sus travesuras escénicas. De hecho, antes de 1903, probablemente era más conocido como el niño salvaje dentro de la clase bohemia de la ciudad, más que como un artista. Ateneida está abundantemente ilustrada. En particular, según los estándares de 1903, hace uso de muchas fotografías. La reproducción fotomecánica no era lo estándar para ese momento. La reproducción impresa más conocida en la prensa brasileña, a través de los medios tonos, data de 1895, pero el uso de estas técnicas despegó comercialmente recién después de 1900, particularmente con la revista que se llama Revista La Semana. El estándar para estas revistas seguía siendo la impresión litográfica o sinográfica de las imágenes, fundamentalmente porque la impresión offset está prácticamente ausente en Brasil antes de la década de 1920. Ateneida presenta una mezcla de Art Nouveau, simbolismo y lo que hoy llamaríamos expresionismo. Muchos ilustradores adornando sus páginas, no solo Zillinger, sino Pederneiras, Heitor Malaguchi y Albuquerque. Entre los anunciantes de esta revista hubo muchas imprentas, proveedores de suministros, de equipos de impresión, el fotograbador García, cuya firma aparece en muchas de las reproducciones. Es casi seguro que estos anuncios se publicaron de manera gratuita o a cambio o con descuentos por otros servicios. Cuando digo que Atenea es casi un manifiesto, me refiero a que sirvió como punto de partida para un grupo heterogéneo de artistas que, aunque no se los puede llamar vanguardistas en este momento, ciertamente se los podría calificar como un grupo bohemio. Van a ver a la izquierda lo que está titulado Bohemia. Es una obra que puso Zillinger en el mapa como pintor. Muestra un grupo de 19 figuras, 17 hombres y 2 mujeres. En una reunión informal, animada, con música, fumando, bebiendo y diversión en general. 18 de ellos son retratos que habrían sido reconocibles para el público en ese momento, y no menos de 10 de ellos estaban directamente involucrados con la producción de la revista Ateneida. La pintura ganó el premio del viaje en un salón anual y se reprodujo después en las páginas de la revista, lo que refuerza el carácter autoconsciente de la asociación entre el artista, la revista y el grupo que estaba alrededor. El mentor intelectual de este grupo fue el escritor y el crítico Gonzaga Duque, cuyo retrato van a ver realizado por Eliseu Visconti a la derecha.
comenzó a discutir el concepto de arte moderno, en pocas palabras, en un ensayo publicado en Ateneida en 1903. Como otros en este grupo, también es un personaje recurrente en las otras revistas que vamos a estar analizando hoy. Antes de pasar al contenido de las revistas, quiero enfatizar que los miembros de este grupo bohemio estaban involucrados con el mundo del samba, el carnaval, el teatro de revista, que empezaron a unirse con el fenómeno de la cultura popular urbana en esta época. En el cuadro Bohemia, Selinger se representa en un autorretrato flanqueado por dos artistas gráficos, que son Raúl y Calixto, a quienes ven haciendo una referencia en la fotografía que está arriba a la derecha. No solo eran ilustradores talentosos y versátiles, sino que ambos eran bailarines y artistas entusiastas, como se puede ver en las caricaturas que ven en la parte de abajo en el centro. Calixto fue especialmente activo en el mundo de la samba, del carnaval, y trabajó también como escenógrafo en una de las 3 grandes sociedades que dominaban el carnaval de Río de Janeiro en ese momento. Este trío también jugó un papel esencial en la creación del primer baile de artistas del carnaval de 1917. Calixto, que era afrodescendiente, fue un pionero en la construcción de puentes entre la cultura negra y el mundo de las bellas artes. Los 3 actuaron en una película llamada Amore Bohemia, que lamentablemente se perdió. En el momento en el que Selinger producía Ateneida y esta pintura, Bohemia, Calixto y Raúl también estaban ocupados como directores de arte de la revista O Malio, que era un semanario muy popular en Brasil durante la primera década del siglo XX. Juntos produjeron la mayoría de sus ilustraciones y, juntos o por separado, trabajaron en otras revistas como Tagarela. Sería seguro decir que eran celebridades en la década de 1900 en Río y estaban muy implicados en la vida cultural. La caricatura que ven en la izquierda de Calixto muestra 2 hombres encorvados sobre sus tableros de dibujo, con la cabeza entre las manos, probablemente con resaca, devanándose los sesos para buscar nuevas ideas, porque ya todas las ideas ya estaban usadas por las sociedades de carnaval que habían sido utilizadas en las festividades de la semana previa. Después de que Ateneida dejó de publicarse a fines de 1903, muchos de sus miembros, es decir, artistas, escritores, editores, se trasladaron a una nueva revista llamada Cosmos. La primera edición de Cosmos salió en enero de 1904. Cosmos era menos cliché que Ateneida, más formal, más literaria, más elegante, digamos, en lo que implica el diseño de páginas e impresión. Su dueño fue George Smith, que fue esencial para crear 3 de las revistas que vamos a ver hoy. Y su redactor jefe fue Mario Bering, que luego pasó a dirigir la revista Cinearte. Cosmos estableció un nuevo estándar para la tipografía, el diseño, la impresión fotográfica, que incluyó el color. Es importante destacar que fue una de las primeras publicaciones en Brasil que les dio el mismo valor a los artistas y a los escritores. En marzo de 1904, 2 meses después de la aparición de Cosmos, nació la revista cultural que se llamó Renascença. Aunque costó un poco menos que su competidor, Renascença superó a Cosmos con respecto al diseño y a la calidad de impresión. El dueño era Eugenio Bevilacqua, cuya firma, que se llamaba Bevilacqua y Compañía, se especializó en la impresión de partituras musicales y por lo tanto tenían gran conocimiento en las artes gráficas. Casi inmediatamente Renascença se distinguió por el uso de color y de colores metalizados, así como por su elegancia y lo inventivo de su diseño. Se incluyó también al pintor Enrique Bernadelli, a quien inusualmente se le dio el mismo estatus que el editor. Juntos analizaron las publicaciones y fueron parte justamente de un esfuerzo consciente de hacer más famoso a Renaissance. El campo en el que Renascença superó claramente a sus competidores fue la reproducción fotomecánica. Fue la primera revista en Brasil que imprimió una reproducción en color de una fotografía con un proceso de 3 colores. La imagen de una pintura de ananás que van a ver en la parte superior. También se dedicó a hacer manipulación fotográfica, como las 2 imágenes que van a ver a la derecha.
Ahí vamos a tener una imagen de los delegados brasileños en la segunda conferencia de La Haya en 1908. Un miembro de la familia Bevilacqua, que se llamó Silvio Bevilacqua, fue miembro activo del Club Fotográfico de Río de Janeiro, que empezó en 1905, y sus exposiciones fueron regularmente cubiertas por la revista. También hubo otros fotógrafos como Luis Musso, contratado también por la revista como fotograbadores, lo que ayuda a explicar su inclinación por experimentar con estos nuevos procesos y nuevas técnicas. Antes de dejar atrás las revistas de Art Nouveau, quiero llamar la atención a dos puntos importantes que las vinculan con lo que vino después. La primera es la presencia en las páginas de una red de proveedores, firmas, fotógrafos y artistas gráficos que sentaron las bases para los cambios esenciales que iban a remodelar la industria de la imprenta en Brasil. En la época colonial en Brasil se prohibió todo tipo de impresión por parte de las autoridades hasta 1808, cuando el traslado de la Corte Real a Río de Janeiro colocó a la colonia en un estatus igual a la sede del Imperio Portugués. Es por eso que el crecimiento de la imprenta durante este siglo fue explosivo, pero incluso en la década de 1900 era más un comercio que una industria. Esto cambió drásticamente en la década de 1910 y 20, cuando las prácticas comerciales cambiaron la cultura de las impresiones para entrar en los medios de comunicación. El segundo punto que vincula a las revistas de Art Nouveau con sus sucesores más populares fue la red de escritores, artistas y periodistas, como por ejemplo João de Río, Elísio de Carvalho, Lima Campos, Mario Pederneiras y Gonzaga Duque, que se repiten en las tres revistas que acabamos de ver y que jugaron un rol esencial en la circulación masiva de estas revistas. Bajo supervisión crítica, surgió una generación de artistas que son recordados por sus méritos individuales, pero nunca considerados como un movimiento modernizador de la cultura visual, a pesar de su extensa colaboración y de las miradas compartidas. Justo con estas revistas de lujo que hemos estado mirando hasta ahora, hay otras revistas ilustradas más baratas que comenzaron al principio del siglo XX, que competían por la mayor cantidad de lectores. En un país donde la mayoría de las personas era analfabeta, no era una definición que se podía encontrar en el mercado masivo de Europa o de Estados Unidos, pero había revistas semanales que llegaron a tener una distribución masiva y fueron consumidas por personas que tal vez no podían leer los textos, pero podían ver las imágenes. Las 4 imágenes de las revistas que ven en pantalla, Revista da Semana, O Malho, Fonfon y Careta, se crearon al principio, la primera década del siglo XX, y quedaron en circulación por más de 15 años, lo cual es un periodo extraordinariamente largo para cualquier presentación en Brasil, en la historia de Brasil. Juntas fueron una representación de los periódicos que iban a continuar en el futuro y se podría decir que fueron parte del comienzo de las revistas modernas en Brasil, a pesar del término que se le da actualmente a revista. Hay muchos enlaces entre estas revistas en términos operativos, administrativos y tecnológicos. Tanto Fonfon como Careta eran de Jorge Schmidt, pero Fonfon fue una ramificación de Cosmos y se publicitaba en su publicación hermana en los últimos días de Cosmos. También estaban localizadas en una pequeña sección de la ciudad de Río y estaban gestionadas casi exclusivamente por hombres y compartían una misma tarea, una misma visión de representar la enorme diversidad de Brasil y del público lector, que no era para nada uniforme. Compartían el mismo personal. Además de periodistas y artistas, también competían por los innovadores tecnológicos. Los 4 hombres que ven en pantalla son los fotograbadores principales de Río que compitieron durante una década, pero en 1916 fueron contratados por Fonfon, la cual se convirtió en un conglomerado de publicaciones que incluyó a otra revista llamada Selecta.
Estas son las principales páginas de la primera edición de Fonfon de 1907. Cuentan la historia del nacimiento de esta revista en un artículo que se denominó Mi Carnaval, aunque es un poco tarde porque el carnaval se suele celebrar en febrero o a principios de marzo. Esta historia está narrada por la mascota de la revista, un chofer con aspecto siniestro, dibujado por Calixto. Se ve que sale de una impresora como bebé chofer hacia los brazos abiertos de Jorge Schmidt. El título Fonfon es una onomatopeya para el sonido de una bocina de auto, como honk honk en inglés. El signo de exclamación es como una advertencia para salirse del camino. Y la cabecera, la mancheta diseñada por Raúl, muestra un auto que va a toda velocidad y las dos O de sus ruedas forman las O de Fonfon. Schmidt debería haber visto esto como una advertencia, porque en un año fue comprado o incluso justamente empujado, apartado del camino por sus socios. El mayor periodo de creatividad de Fonfon fue entre 1907 y 1915, y fue gracias a Kay Lichto. Si hay un héroe no reconocido en esta historia, es él. Su desempeño como director de arte es excepcional en términos de diseño y de arte. Luego siguió un periodo de continuidad hasta 1922, cuando se vendió la revista y su dirección editorial cambió de manos. Durante los primeros años, el trabajo del redactor jefe se desempeñó gracias a un triunvirato de Gonzaga Duque, Lima Campos y Mario Pederneiras, el hermano de Raúl. Los ecos de la bohemia de Ateneida se seguían sintiendo. Luego de la muerte de Duque en 1911, los otros dos miembros se quedaron a cargo de la revista hasta 1922. Durante los primeros 15 años, Fonfon fue una revolución en la prensa brasilera, tanto por su formato como por su apariencia. Tenía una visualización central y se presenta aquí en la foto del personal a la izquierda. En la primera fila hemos sentado en el medio a los dos miembros, flanqueados por Calixto y Raúl, que eran las estrellas de la revista, no los escritores ni los editores, sino que ellos eran las estrellas. Durante los primeros 15 años, Fonfon produjo una gran variedad de artes de tapa. Un poco de todo, lo bueno, lo malo, lo feo, incluso lo trillado, lo trivial. Un aspecto interesante es que, a diferencia de las grandes revistas que vinieron antes, Fonfon no intentó tener una identidad visual unificada en sus portadas. No había un enfoque sistemático o unificado para integrar la información, sino que el nombre de la revista solía estar camuflado, como se ve a la izquierda, en donde el nombre está escrito con humo, o en la portada que hizo Kay Lichto, que está en el medio, que desaparece en un conjunto de jeroglíficos hacia la parte inferior. Las portadas eran experimentos, como las 3 ilustraciones que ven en la pantalla de Kay Lichto de principios de 1910, que simulan una estética fotográfica a través de recuadros. La revista no tenía miedo de empujar los límites de la ilustración y de la reproducción fotográfica, lo cual desmiente nuestra presunción de que los públicos de la década de 1910 no sabían de las posibilidades de la manipulación fotográfica o que no eran sofisticados para entender el juego de las ambigüedades de las fotografías. En cuanto a la composición fotográfica, el uso de recortes de Fonfon a principios de 1910 es realmente revolucionario. La portada de la derecha de 1917 podría haberse hecho en 1950 con unos pequeños retoques, y es tan innovadora como cualquier equivalente de Europa y de Estados Unidos de la época. La ilustración siguió siendo esencial para Fonfon hasta 1930. Solía ser un arte original de un solo autor, y esto era muy útil cuando se tenía artistas gráficos de primera línea como Correa Díaz o como Calixto, con esta edición que se ve a la izquierda de Carnaval del año 1911.
No querría darles la impresión de que Fonfon era solamente tapas hermosas, sino que su diseño de páginas también era innovador, porque tomaba los experimentos fotográficos que se habían hecho antes. La imagen del centro es una hazaña del fotograbador García, que ya habíamos visto en Ateneida. Esta imagen es posiblemente aerografiada, un retoque fotográfico. García utilizaba esta imagen para simular diferentes serpentinas que asfixiaban el cuerpo de una bailarina. Esto no es ni una ilustración ni una publicidad, sino que es parte de las páginas de un número sobre carnaval de 1913. Hacia 1916, Fonfon pasó a tener una segunda revista. Y aquí en estas imágenes vemos la escala de la producción. Hay compositores, encuadernadores, trabajaron con maquinarias modernas de las que los editores estaban realmente orgullosos. Presumían y alardeaban sobre las capacidades de impresión que tenían, y esto tenía un doble propósito, de impresionar a los lectores y de humillar a la competencia. El principal rival de Fonfon, Careta, era la parte perdedora de la batalla de la supremacía de la impresión. Invertía muchísimo en maquinarias y en talleres en los primeros años, pero para 1909 el esfuerzo fue demasiado para ellos porque la revista desistió de este tipo de aventuras. Para 1910, Careta ya había alcanzado una fórmula que sostendría por el resto de las décadas que iba a vivir. Ilustraciones simples, con diseño sobrio, con un punto de vista conservador a nivel político. Desde 1908 a 1960 siguió una consistencia maravillosa en cuanto a su diseño, hasta la muerte de Jorge Schmidt en 1935. Careta podría haber sucumbido a lo experimental de su rival Fonfon si no hubiera sido por J. Carlos, el artista gráfico más querido de su época. Trabajó en esta revista entre 1908 y 1922, y durante este momento produjo la mayor cantidad del contenido visual por sí mismo, y su presencia era suficiente para tener un público lector que le fuera leal a la revista. Pero también en este momento una revista rival, Omalio, fue vendida a José Pimenta de Melio. Esta nueva empresa se conformó en el mayor conglomerado de Brasil, gracias a sus capacidades industriales. Pimenta Melio contrató a J. Carlos y lo puso a trabajar con Álvaro Moreira, un editor, y juntos, entre 1922 y 1931, estas dos personas marcaron el inicio de la nueva era de la publicación de revistas de Brasil. La renovada Sociedad de Anónima Omalio fue responsable de las 5 revistas mejores vendidas entre 1920 y 1930. Omalio, O Chico Chico, Para Todos, una revista semanal cultural, Ilustração Brasileira y una nueva revista de cine, Cinearte. Esto eclipsó el crecimiento de sus predecesores como Fonfon y marcó el fin de un ciclo que había comenzado con las revistas Art Nouveau a principios de 1900. Durante la década de 1920 nació una nueva generación de revistas nacionales con nuevos diseños. Hubo algunas continuidades, sin embargo, y los antiguos títulos siguieron existiendo hasta mitades del siglo XX. Pero lo que quería mostrar aquí es lo que había venido antes de estas publicaciones mejores conocidas para el público, entre 1920 y 1930, y muestra que la modernización de la cultura visual de Brasil ya estaba en camino antes de estas
fechas usualmente aceptadas para el modernismo artístico. Muchas gracias, Rafael, por esta presentación. Es increíble que hayas logrado hacerte de estas 4 revistas que has mostrado aquí, porque al fin y al cabo en realidad son, bueno, algunas de las que yo ya conocía, pero digamos son más publicaciones de libros las que surgieron después, pero realmente es fascinante poder conocer y aprender más al respecto acerca de todas estas otras publicaciones, diseños, los artistas gráficos que las comenzaron, eh, digamos que han preparado o sentado las bases para lo que vendría después. Así que realmente increíble. Te agradezco nuevamente. Yo diría que más que sentar las bases, rompieron los esquemas del momento. Sí, de hecho sí. Estaba pensando, hay muchas cosas que se me vienen a la mente. Quiero alentar en primer lugar a las personas, a los participantes, que envíen las preguntas. Estuvimos viendo que durante tu presentación hubo muchísimos comentarios en el chat. Preguntas como, por ejemplo, ¿qué significaba careta en portugués? Que es interesante, de hecho, porque para mí el primer significado que se me vino a la mente es hacer caras, hacer gestos, pero también nos recordaron en el chat que puede ser un significado en portugués de anticuado, algo antiguo. ¿Tú tienes alguna idea? Bueno, en realidad, literalmente, careta en portugués significa hacer caras, o sea, es como ponerse una máscara y hacer gestos raros. Pero el nombre careta viene de ese significado, por un lado. El uso coloquial de careta sigue siendo utilizado aquí, digamos, careta puede ser un poco, sí, lo de anticuado o creo en realidad, no tengo ninguna prueba de todo esto, no tengo evidencia, pero creo que posiblemente surge del el hecho de que la revista era muy conservadora, se volvió una revista conservadora. Sí, era conservadora desde el punto de vista política y era bastante racista y sexista para esa época. Para la época del 50 o 60, ya se había convertido en una revista realmente anticuada. Y creo que de ahí surgió digamos, de manera coloquial llamarlo careta, porque la revista en sí misma, que se llamaba Careta, la gente empezó a asociar su nombre con justamente esto, el criterio de, bueno, ya estar fuera de moda. Pero no estoy seguro, ¿eh? Tengo que buscar pruebas de archivo de todo esto. Simplemente dudo mucho Es pura especulación este comentario, quiero avisarlo. Sí, 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 de todas maneras es muy útil y es interesante saberlo. Es como la palabra cliché en portugués también. Bueno, en inglés también es cliché y en español también. En realidad hay tantas palabras utilizadas relacionadas con el arte gráfico, con el arte en sí, con la historia, que no sabemos realmente de dónde vienen. Bueno, algunas preguntas que tengo en mente, otras que van llegando. En primer lugar ¿estas imágenes están en el libro? Algunas de estas imágenes sí. Digamos que el libro solo tiene 60 imágenes. Tuve que reducir bastante. Diría, a partir de lo que mostré hoy aquí, un 10% es lo que aparece en el libro. Pero si alguien está interesado, podemos publicar más libros con más imágenes. Por supuesto que sí. De hecho, estoy segura de que sí estarán interesados. Perfecto. Entonces, la primera pregunta que tenía preparada, después de haber leído el libro, fue la primera que me surgió, está relacionada con el lugar en donde tú terminas, digamos, en el final. Venías diciendo que hablabas del modernismo artístico. Ahora, ¿podrías contarnos un poco más sobre el modernismo artístico? ¿Cómo está relacionado con la institucionalización de los sistemas de educación, de diseño en el país? Sé que en realidad quizás es una pregunta muy larga y muy compleja, pero si nos puedes dar un poco más de ideas o un poco más de contexto. Bueno, es una pregunta enorme en realidad, es un campo de estudio todo esto. Le dediqué los últimos 30 años de mi vida al estudio de todo esto y es difícil resumirlo en una respuesta corta. Sin embargo, creo que
La fecha canónica, en realidad, para el modernismo en Brasil es 1922, que es cuando hubo un evento en San Pablo que se llamó la Semana del Arte Moderno, y allí es a donde el modernismo de las artes, la música, allí es donde comenzó a plantearse este concepto del modernismo, vanguardismo. Siempre en mi caso, de todas maneras, siempre pregunto, ¿qué se hace con todo el gran material que se produjo previamente a eso? Cuando uno vuelve y analiza los archivos, siempre se encuentra en 1890, comienzos de 1900, 1910, grandes cantidades de cosas que son muy modernas. Entonces, ¿cómo lo hacemos, cómo lo incorporamos al concepto de modernismo que comienza en 1922? La respuesta que encontré a lo largo de las décadas es que el modernismo no comenzó en 1922, sino que es un grupo, por decir, que controló los medios como para decir, nosotros somos los modernistas, lo que estuvo previamente a nosotros no lo es. Y lo llamaron premodernismo, que es un término anacronístico, digamos, o sea, cuando un artista hace su trabajo, no está pensando, yo soy el pre de otro, del que va a venir dentro de 20 años. Él está haciendo su trabajo en su momento, punto. Entonces, este artista o esta artista lo están haciendo de manera no anacrónica. Es por eso que cuando hablamos de 1900, 1910, esas personas, esos artistas, se sentían modernos. Si lo miramos desde el día de hoy, es moderno. Es por eso que ahí se pone un poco más complicado todo desde el punto de vista de las preguntas un poco más técnicas de a qué se considera el modernismo, en qué momento, eso ya sí entra en un grado de detalles más complejo. Hay análisis específicos, incluso hay uno que se llama Maternity Modernism. De hecho, sí, Silvia Fernández nos acaba de plantear esta pregunta de la que estás hablando. Sí, pero es que podríamos estar todo el día y toda la noche hablando de esto y creo que aún así no terminaríamos de responder esta pregunta. Creo que el consenso el día de hoy entre las personas que estudian el modernismo es que hay muchos tipos de modernismos, en plural. No es el modernismo, sino los modernismos. Lo que pasó en 1922 en Brasil y en otros lados del mundo es que un grupo dijo, nosotros somos los modernos, los modernistas, el resto no. Y se trata de poder, por supuesto, relaciones de poder, se trata acerca de el marketing, de cómo plantearse, de cómo mostrarse, es decir, el grupo diciendo, tenemos el poder, somos los modernistas. Eso es lo que ocurrió en Brasil. Y la forma en la que esto se relaciona con el diseño es que el grupo de 1922 no tenía diseñadores, no había representación de las artes gráficas en ese momento. El grupo de 1922 era de literatura, de bellas artes, de música clásica, un poquito de arquitectura, un poquito de ilustración, pero nada por fuera de esto, nada que hoy reconoceríamos como diseño gráfico. Es por esto que esta narrativa se hizo muy poderosa a lo largo de los años, es decir, la narrativa de 1922. Después de 1945, durante la década del 50, fue el paradigma de lo que implicaba el modernismo en Brasil. Y luego, muchas personas que eran más jóvenes y que hacían diseño gráfico en ese momento, compraron esta narrativa y dijeron, pero no había diseño gráfico o arte gráfico previo. Nosotros lo empezamos, entonces somos la primera generación. Y ellos reinventaron, por así decir, en la década del 50 y 60, el arte de diseño moderno en Brasil. Sin embargo, no es que nada dejó de existir. Nuevamente es otra relación de poder, es una nueva generación que intentó borrar todo lo previo y decir, nosotros somos los modernos, nosotros somos el arte de diseño. A partir de aquí corre este grupo. En Brasil por lo menos todos ahora conocen, porque yo publiqué un libro en el año 2005 llamado El diseño brasileño antes del diseño. Es un juego de palabras, por supuesto, como para decir, bueno, pero ¿qué hacemos con todo el material que había previamente, que ya existía desde hace 50, 100 años previamente, antes de que el diseño se institucionalizara como tal en Brasil? Y hoy en día, en el mundo del diseño en Brasil, todos aceptan, o casi todos, digamos, aceptan que ha habido actividades, quizás no usan la palabra diseño, digamos, porque al fin y al cabo es una palabra importada al portugués, pero hubo palabras de diseño desde fines del 1800.
Exacto, y acababas de decir que es una pregunta muy difícil de responder, pero creo que tu respuesta fue perfecta. Es una excelente manera de explicar, aunque sea brevemente, todo lo que implica. Estoy de acuerdo, desde mi punto de vista al menos, cómo, cómo uno dice, cómo llega un punto en el que no se considera lo que se hacía previamente, o sea, antes de 1950, por ejemplo, en Brasil. Sí, no es posible, es imposible dejar de lado todo lo que se había hecho previamente. Mencionaste también que en todos estos grupos hay roles importantes en cuanto a definir qué es lo que las personas leen o no leen, qué es lo que miran cuando tienen estas revistas. Y en las fotos que mostraste, la gran mayoría de estos grupos eran hombres. Una pregunta que recibimos de María Galante. María pregunta, ¿cómo era el equipo creativo? Es decir, había personas que hacían cosas individuales, como por ejemplo había un fotógrafo, un escritor. Había como un estilo de separación. Y le agregaría una cosa más a esta pregunta. ¿Cuándo empezaron a aparecer las mujeres un poco más dentro de estos equipos? Bueno, son preguntas muy importantes estas. Estas revistas de las que estoy hablando, 1910, 20, es el momento de la gran transición en Brasil y es cuando se pasa de editoriales pequeñas que quizás publicaban un periódico y que tenían muy pocas personas como empleadas o trabajando allí. A partir de 1920, por ejemplo, hubo un cambio en donde eran mayores conglomerados de más cantidad de empleados. A esto me refiero cuando yo digo que pasamos de, en realidad, de que sea simplemente un comercio a una industria de la impresión. Pimenta do Melo, que había mencionado previamente, son los que comenzaron este cambio. Fonfon ya venía caminando hacia esa dirección unos años antes. Brasil sigue siendo una sociedad muy sexista, muy racista. Imagínense que en ese momento lo era aún más. Todas las personas que trabajaban en estas empresas eran hombres. Las mujeres empezaron a entrar en el periodismo, pero seguían estando bajo la dominación de los hombres, dominación masculina por mucho tiempo, digamos que hasta 1940, la década del 40 o del 50 incluso, era mayoría de hombres. En la década del 60, ahí sí, más mujeres entraron en este campo. Hubo algunas pioneras, periodistas pioneras de la década del 30, quizás de 1920. Creo que no hubo ninguna antes de la década del 20. Ahora, con respecto a la raza, la etnia, hay algo muy importante. Digamos, voy a decir por dos lados dos narrativas. Por un lado, los de bellas artes entrando a este modernismo y otras personas que eran de clase media alta. Digamos, o alta en sí, es lo que llamamos la burguesía brasileña de esa época. Prácticamente no había artistas o escritores excelentes en Brasil, o mejor dicho, había muy pocos que vinieran de un contexto más pobre. El paradigma en literatura generalmente, digamos, hay algunos, pero que son la excepción, que vengan de contextos más pobres. Y esto es lo importante del mundo de las revistas, acerca de este mundo del arte del diseño. Muchos venían de las clases trabajadoras. Calixto, por ejemplo, que es el que mencioné más en mi presentación, es afrodescendiente. Venía de un barrio de clase trabajadora. Trabajó como aprendiz durante años, trabajaba hasta lograr pasar o entrar, en este caso, al mundo de la ilustración y del diseño. Se convirtió luego en una celebridad, o sea, realmente es la mayor celebridad, podríamos decir, en la época de 1900 en Río. Y es muy interesante porque es el tipo de figura, es decir, la relación que tenía con el carnaval, sus recuerdos
muestran recuerdos de cosas que habían pasado o que pasan ahora, por ejemplo, si se lo compara con el hip hop. Gente que hoy viene de entornos con gran desventaja y que se empiezan a fortalecer y a mostrarse a sí mismos como grandes artistas con gran influencia. Calixto es un pionero en ese sentido. Podría decir que incluso con una sociedad tan sexista y racista, dentro del arte, este área fue más permeable para las personas que trataban de subir por la escalera social, digamos. Perfecto, de hecho te iba a preguntar por Calixto y es genial. Cuando tenía 13 años, ¿no es cierto? Calixto empezó. Es interesante justamente que podamos ahora aprender un poco más sobre él. Hay muchas preguntas que nos siguen llegando en el chat. No vamos a llegar a tiempo a responderlas a todas, lamentablemente, porque por cuestiones de tiempo. Pero no te molesta si comparto las preguntas contigo, Rafael, y si las preguntas, o sea, tenemos tu contacto, tenemos tu email, sí, pueden comunicarse luego contigo. Así que una pregunta más, que es acerca de tus procesos, tu investigación. No sé si lo mencionamos, pero estás en Berlín, con lo cual IGA Baltimore, que originalmente es de Baltimore, pero ahora tiene personas de diferentes estados en Estados Unidos. Tenemos también un sponsor en Vancouver. Hay muchas personas que vienen de diferentes áreas y es increíble que también puedas tener una conexión con Baltimore, estando en la otra punta. Es una manera genial como para poder comenzar estas charlas. La pregunta sobre el proceso entonces es, ¿ocurrió en Brasil? ¿Empezó en Brasil? ¿Cómo tienes acceso a estas publicaciones? Mi proceso de investigación es el peor, no lo recomiendo a nadie. Comencé a investigar este libro en 2007 y acaba de salir, así que 14 años hace que estoy haciendo el libro. Hice mucha parte de la investigación de los archivos en Brasil antes de venir aquí. Y también ya había hecho muchas cosas antes, pero empecé a pensar en esto como libro realmente en 2015. Y hay dos cosas que lo hicieron posible. Para mí, escribirlo en Berlín lo pude hacer gracias al Instituto Beromic en Nueva York, de Nueva York, que está localizado en Berlín, que tiene cientos de años y que han estado recolectando toda esta información y tienen todo disponible. Es como tener una biblioteca, la biblioteca más grande de Latinoamérica ahí. Y la segunda fuente que utilicé y que me encanta es la hemeroteca nacional de Brasil en Río, que tiene todas las publicaciones online, casi todas. Así que todas las revistas, los periódicos, uno accede a este sitio web, uno puede buscar por palabras y tiene acceso a todo. Así que realmente es una revolución dentro de la investigación de los periódicos brasileros. Ha cambiado la forma en que todo el mundo trabaja con este tema y ha sido posible trabajar de forma remota gracias a eso. Así que realmente recomiendo a quien esté interesado en periódicos brasileños que vayan a chequear, porque es incluso divertido, es mucho más divertido leer estos viejos periódicos que hacer cualquier otra cosa, leer cualquier otra publicación. Acabo de compartir los enlaces en el chat de la hemeroteca digital y de la biblioteca latinoamericana, ¿cómo se llama? En Berlín, la biblioteca Ibero-Amerikanische Institute. Acabo de entonces compartir los enlaces en el chat. Muchísimas gracias, Rafael. Vamos a concluir ahora el evento porque no tenemos más tiempo, pero podríamos seguir hablando de este tema por horas y horas. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron aquí en la reunión. Quiero ahora pasarte la palabra nuevamente por si quieres compartir el último pensamiento. Y para los participantes les voy a decir que nos vamos a ir todos los panelistas, pero vamos a dejar
el Zoom abierto durante unos minutos para que puedan pasar por el chat y copiar los enlaces si no tuvieron tiempo. Así que muchísimas gracias, Rafael. Muchas gracias a ti por invitarme. Espero que les interese este libro. El libro acaba de salir, todavía no está físicamente en Estados Unidos, va a salir a fines de junio, pero la versión digital ya está disponible. Así que si lo quieren leer, me gustaría muchísimo que lo leyeran realmente. Sí, el libro es increíble y yo ya tengo la versión digital. Así que muchísimas gracias, Rafael. Gracias nuevamente a todos los que vinieron a unirse a este evento hoy. Si quieren recibir notificaciones sobre los próximos eventos, pueden acceder a nuestro sitio web, baltimore.aiga.com. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Síganos en las redes sociales y que tengan un lindo día. Voy a dejar abierto el chat por unos 5 minutos por si quieren ver la información que habíamos compartido y nos vemos la próxima. Muchas gracias.